presenta WowMX.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes Aztele TV, muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante porque vamos a salirnos de lo que es la Ciudad de México y nos vamos a ir a una de las ciudades más importantes, sin lugar a dudas, de la República Mexicana. Y me estoy refiriendo a la ciudad de Puebla por todo lo que representa Puebla, económicamente hablando, obviamente, y también en otros sentidos. Vamos a hablar un poco de la migración, cuántos poblanos no se han ido a lo largo de muchas generaciones, sobre todo a la ciudad de Nueva York, y lo sé perfectamente porque desde hace mucho tiempo, ustedes que me conocen saben que estamos ahí en Grupo Radial Delgado, allá en la ciudad de Nueva York, y sabemos de una gran cantidad de poblanos, historias muy interesantes de vida, de éxito, y que también queremos compartir con nuestra invitada, que ya la tenemos aquí en pantalla y que nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a la diputada local por el Partido Revolucionario Institucional, María Isabel Merlo Talavera. Diputada, es un gusto saludarle. Hola, muy buena tarde. Saludamos a usted, a su equipo y por supuesto a su público de Si Yo Fuera Servidor Público. Muy a sus órdenes y gusto de saludarlos. Muchísimas gracias, diputada. Bueno, antes de entrar en materia de los temas que se están viendo en la legislatura actual, usted está, como le estaba comentando al público, diputada local en esta actual legislatura en el Congreso de Puebla. Y bueno, la verdad es que hay muchos temas que platicar. Uno de ellos me gustaría que más adelante lo abordáramos, como es el transporte. Pero antes de hablar de estos temas que lo han llevado al Congreso local, quisiéramos saber un poquito. Aquí ya tengo yo una hoja de vida, un currículum en el cual estoy viendo pues una amplia trayectoria en los cargos que ha tenido como en el servicio público, igualmente en el Partido Revolucionario Institucional allá en la ciudad de Puebla. Bueno, muchísimos cargos, así que mejor de viva voz queremos escuchar. A ver, cuéntenos un poquito su trayectoria, porque de verdad es muy interesante esta hoja que me acaban de dar, y yo creo que sería muy frío si yo lo leo. Mejor que de viva voz la protagonista nos lo platique. A ver, cuéntenos un poquito de su trayectoria. Con mucho gusto, y si está de acuerdo, lo dividiría en tres partes, que es mi formación, ¿sí? Mi formación académica, mi vida precisamente como migrante en Estados Unidos, y finalmente la que actualmente vivo, que es la parte del servicio público que usted comentaba atinadamente. ¿Le parece? Perfecto, adelante, diputada, cuéntenos. Claro, seguramente quienes me escuchan, porque en su gran mayoría sé que es público poblano, ubican el municipio de Huacachula. El municipio de Huacachula tiene, entre otras características, un exconvento del siglo XVI. Al lado de ese gran patrimonio edificado, que hoy el INAH lo reconoce como tal, está la casa de la familia Merlo Talavera. Ahí todo el mundo sabe que estamos a sus órdenes, y ahí es donde yo nací. Desafortunadamente, en ese tiempo, que no es mucho, dicho sea de paso, no había tanta cobertura escolar como la hay ahora. Esas poblaciones con mucha dificultad fueron creando sus jardines de niños, católica. Posteriormente ya tuvimos una primaria de organización completa, y eso fue lo que solamente me permitió estar en mi niñez en mi pueblo, en mi tierra, Huacachula, para de ahí formar parte de la familia de los tíos maternos en el norte de este país, en el estado enorme y bellísimo de Chihuahua. Ahí con ellos me formé, ahí con ellos terminé mis estudios, y en esa ansiedad que tenemos todos los jóvenes,
A mí me urgía ya independizarme económicamente de mis padres, quienes hicieron todos los sacrificios para que aún en la distancia, mi hermano mayor, Pedro Merlo Talavera, y su servidora gozáramos de estudiar, porque antes efectivamente era muy complicada insisto, la cobertura educativa, y se hicieron por parte de mis padres todos los esfuerzos necesarios. Posteriormente, bueno, pues hubo la oportunidad de trabajar en la vida magisterial. Yo tomé de entrada un interinato, siendo menor de edad todavía, sin haber terminado mi carrera, y eso me permitió a mí, con la ayuda de algunos amigos para ver el tema de la edad, y ahí, bueno, tomé ese interinato, estuve en el estado bellísimo de Querétaro, y ahí estuve participando mucho ya como maestra en política sindical. La persona que pidió licencia, por lo que motivó el interinato, ya no regresó, y eso me permitió a mí quedarme con esa plaza. De tal suerte que ahí estuve pues 4 años maravillosos, pero de ahí surgió la necesidad, porque en Puebla hay una gran y profunda cultura del ser migrante, y lo tengo que decir con todas sus letras, me interpretan perfectamente su público. Muchas familias de este país, y Puebla fue uno de los pioneros, emigraron al vecino país del norte, ¿qué será? 70, 75 años, más o menos. Sí. Entre esos primeros migrantes de mi pueblo estuvo mi familia por parte de mi papá, la familia Merlo, en donde ellos llegaron allá también muy jóvenes, dieron lo mejor de sí y se quedaron arraigados allá, finalmente se casaron, y por esa razón nosotros en Nueva York. Esa fue la primera, digamos, razón que me motivó por contar con una familia cercana, por ser gente querida, iniciar lo que fue en un principio una gran aventura. En primer lugar fue para pasear, como todos los maestros tenemos acceso a un pasaporte, a una visa, y así fue. Efectivamente, así me fui a pasear por 3 ocasiones, hasta que me salió el gusanito de que esos viajes podrían retribuir económicamente una cantidad mayor que lo que aquí yo percibía como maestra. De tal manera que en un inicio de un ciclo escolar yo me quedé a trabajar allá, pedí mi licencia al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ajá. Me quedé con todos los permisos, digamos, de la Secretaría de Educación Pública cubiertos. Eso me llevó justamente a conocer la vida laboral en esa zona de vecino. Ahora, bueno, pues se ha crecido al área triestatal, New Jersey, Connecticut y Nueva York. En esa primera experiencia yo pude lograr encontrar trabajo en una factoría propietaria, en donde los propietarios eran unos migrantes coreanos, muy buenos para el trabajo, muy mala paga con los hispanos, pero sin duda alguna fue una experiencia que me formó también en esa nueva realidad de una mexicana joven, pero llegando finalmente a un país que no era el propio, y que eso naturalmente nos enfrenta a un mundo de limitaciones. Al margen que yo tenía cierta preparación por ser maestra, de cualquier manera es uno como ser humano tan vulnerable como lo puede ser un campesino, como lo puede ser un obrero. En fin, cualquier persona que se encuentre trabajando en un país como Estados Unidos de manera ilegal, pues es precisamente una persona vulnerable. En esa factoría yo tuve una gran experiencia. Sinceramente eran jornadas muy fuertes, pero aguanté un mes. En ese lapso tuve la oportunidad de conocer una siguiente oportunidad en un restaurante cuyos propietarios eran griegos,
y eso me abrió también a mí la esperanza de que en Estados Unidos también había gente que bien quería a los mexicanos y que inclusive en ese restaurante la condición para darnos oportunidad de mejorar nuestro inglés, de desenvolvernos laboralmente con dignidad, con buen trato, pues era precisamente la comunidad griega. La condición para darme el espacio, debo decírselos, fue que yo continuara estudiando, y esos estudios lo pagaba precisamente el señor Jaloidis, el propietario, que tenía una visión empresarial realmente integral, en donde él siempre vio que entre mayormente capacitara a su personal, mejores resultados iba a tener, por supuesto, como empresario. Y ahí me vinculé con una comunidad culta, pero que también esa cultura la tratan de expandir a sus empleados, hay que reconocerlo, y esa oportunidad, por supuesto, que insisto, me dio la esperanza de que no en todos los trabajos éramos maltratados. Esa fue, insisto, una oportunidad que también me formó en gran medida en un sector restaurantero que yo desconocía, pero que me trataron muy bien. Ahí tenía yo muy pocos compañeros hispanos, la gran mayoría eran griegos, otros americanos, pero igual teníamos las limitaciones que todo migrante tiene. Aunque el trato era muy digno, el hecho de que nos enviaran a la escuela con esa cobertura para nosotros gratuita, con ese pago por parte del restaurante, pues era también ya una ventaja. Y así estuvimos con un horario como todos los migrantes, en donde los días supuestamente de descanso son las jornadas más intensas, a veces hasta de 26 horas, porque así lo requiere el servicio, y sobre todo en el sector restaurantero, donde queda muy bien demostrado que el cliente siempre tiene la razón. Ese diner era muy importante en la vida restaurantera. La paga era por hora, ¿no? Sí, pero efectivamente los horarios mayormente eran en fin de semana. En mis primeros horarios yo recuerdo que entraba a las 5 de la tarde en fin de semana, desde el jueves, para salir a las 6 de la mañana del día siguiente, pero sí se requería, había que quedarse las horas que fuera necesario. Y para nosotros, pues, la sociedad mexicana los descansa. Allá también se descansa, pero eso obliga a que el sector de los servicios los tenga que proveer 24 horas de los 365 días. Y por eso Nueva York es, como todos lo reconocemos, la ciudad que nunca duerme. Exacto. Y en ese nunca duerme hay hispanos que, como su servidora, estuvimos ahí al pie del cañón para ofrecer lo mejor posible y digamos, ser recíprocos en ese buen trato, porque es lo que tenemos los mexicanos, a diferencia de otros grupos étnicos, que cuando tomamos una responsabilidad laboral, la cumplimos cabalmente. Exacto. Y nunca decimos ya me cansé. Y muy bien. A ver, diputada, aguántame un momentito, me tengo que ir a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regresamos. WowMX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes Aztel TV, platicando con la diputada Isabel Merlo de la ciudad de Puebla. Nos está platicando su historia de vida y la verdad que es una historia de éxito cuando decidió irse de migrante, y hay muchas historias. Siempre yo lo he dicho, cuando hemos tocado el tema de los migrantes, hay historias buenas, pero hay historias no tan buenas y hay historias tristes.
Y en este caso es una historia, yo digo que de éxito, porque la verdad es que le fue bien por lo que nos está platicando. Perdóneme, diputada, la interrumpí hace rato por irnos a la pausa. Continuamos para escuchar el remate de su historia en la parte migrante. Con mucho gusto. Le decía, ahí me desenvolví bastante bien y justamente en la transición de dejar la factoría, en la que reconozco que solamente aguanté un mes de trabajo, y mi paso al restaurante, conocí a un grupo de argentinos, todos muy queridos, en medio de una disputa jurídica en la que estaban precisamente en un pleito por el número de socios que eran de esa empresa, y conociendo a ellos que yo era maestra en México, me hicieron una oferta de trabajo, la tercera que en mi vida laboral de Nueva York obtuve, y a pesar de que fui al restaurante griego, a pesar de que tuve unos horarios muy fuertes al inicio, después con los resultados, el trabajo, el compromiso, me fueron mejorando mucho los horarios, que llegó un momento en que el propio manager me dijo, usted haga su horario, lo único que... Y con eso los hechos. Estaba yo en las mejores condiciones ya laboral y económicamente hablando, cuando sí hubo una insistencia de parte de quienes encabezaban como empresarios la Academia General de Lenguajes, que insisto, conocían de que yo era profesora, y sí hubo una oferta tentadora, pero a pesar de ello no quise dejar el restaurante, por agradecimiento. Es algo que los mexicanos, en lo que nos distinguimos los mexicanos. Claro. Me convencieron porque era un crecimiento importante en esa oportunidad, en esa academia. Mi trabajo era realizar programas de estudio. Se vendían en esa academia programas integrales de estudio a favor del empresariado, que más allá de intentar aprender inglés, le surgía hablar español, porque su plantilla laboral tenía muchos hispanos. Eso fue, digamos, la veta de oro que encontraron en su servidora, que tenía yo toda la capacidad profesional para integrar esos planes de trabajo, que fueran fáciles, que fueran, además, les diera la oportunidad de aprender en los horarios que a ellos también su trabajo les permitiera. Hicimos una mancuerna muy fuerte, y en muy pocos meses la verdad es que yo ya obtuve una posición ejecutiva en la misma, y eso por supuesto que desde el punto de vista laboral de una migrante me cambió la vida también. No quise dejar el restaurante. Los fines de semana yo iba a trabajar por 5 o 6 horas para no desvincularme de esa comunidad griega que me acogió también, como bien me acogieron los argentinos, y que todavía les agradezco su amistad. Hicimos un vínculo tan fuerte que yo me sentí también adoptada por ellos, y así pasaron varios años con un gran crecimiento profesional, con un gran conocimiento en el sector empresarial de aquellos que les interesa mucho tener mano de obra hispana, a la que tratan bien, a la que cuidan y a la que también les proveen pues a veces los mínimos necesarios para que se sigan preparando, especialmente con la gran barrera del idioma. Pues muy interesante lo que está mencionando, diputada. Y ahora platiquemos un poco de lo que habíamos dicho en un principio. Bueno, nos platicó, es profesora, decide irse a Nueva York, su historia de éxito, afortunadamente le va muy bien. Nada más para rematar, recuérdeme cuántos años estuvo en Nueva York. Pues más o menos. Desde el principio hasta la última ocasión que estuve trabajando, fueron 8 veces las que estuve por allá. En la última estuve en un periodo, digamos, de 3 años fue lo último, del 87 al 90. En ese lapso también debo compartir, a donde ya paso a la tercera etapa de mi vida, que es la que me involucra a la vida del servicio público, porque fui invitada por el consejo que existía en mi población,
de los expresidentes municipales. Desafortunadamente en esa época, tanto el estado de Puebla como especialmente el sur del mismo, la colindancia con el estado de Morelos, se complicó mucho en términos de la vida partidaria, hubo muchos conflictos sociales, hubo el crecimiento de un partido que se identificó en esa época por ser un partido muy violento, y en mi municipio hubo un sinnúmero de conflictos sociales que invitó naturalmente a quienes eran los responsables de guiar la vida política a pensar en alguien que, lejos de polarizar, que de por sí ya estaba polarizada la comunidad, viniera a conciliar. Esa fue la razón por la que pensaron en su servidora, que si bien es cierto, no me conocían, salvo que mi papá nunca se desarraigó, mi papá había sido presidente municipal en un periodo ya muy tiempo atrás, del 72 al 1975, pero sí recordaban que don Joaquín Merlo tenía algunos hijos que se habían ido a estudiar al norte y que una de ellas, su servidora, estaba ya en Estados Unidos. Esa fue la época en la que yo recibo la invitación a participar como aspirante, con la claridad de que si no me iba bien, por supuesto que no había de parte del grupo de expresidentes ningún compromiso conmigo. Sí, claro. Ahí fue justamente la ocasión que a mí se me abre en mi visión, pues es el intentar conocer cómo era la vida de la actividad política más directa, que si bien es cierto, nosotros cuando niños recordábamos que la administración de mi padre había sido exitosa, era la época en la que todo se resolvía a través de la organización social. Se recordaba a mi padre como la persona que introdujo el agua potable a mi pueblo, a mi municipio, y eso le daba un estatus de reconocimiento, al igual que al resto de los expresidentes municipales, que sin fondos del ramo 26, que sin fondos del ramo 33, habían hecho grandes obras, siempre ayudados con la gente muy organizada, que de verdad físicamente entregaban a su propia comunidad jornadas muy intensas para construir la escuela, para construir los centros de salud o las casas de salud que existieron previos a los centros de salud, etcétera. Y bueno, pues esa fue la ocasión en la que me invitan, lo analicé, por supuesto, en el plano familiar y acepté el reto. Me hizo regresar en diciembre del 94, sí. La elección se llevaría a cabo en noviembre de 1995. Yo regresé al país a finales de 1994, todavía estuve vinculada a la Secretaría de Educación Pública 3 meses, enero, febrero y marzo, y en ese mes vine a Puebla para adentrarme en el conocimiento ya de tiempo completo de cómo había sido la propuesta y cómo podríamos ir trabajando de tal manera que efectivamente yo adquirí el compromiso de hacer un profundo trabajo de reconciliación entre las fuerzas políticas, que repito, ya inclusive por razones de esas diferencias se había generado ya pérdidas de vidas humanas y por supuesto que fue un gran reto que junto con mi padre y su consejo, con mi mamá como acepté hacer el trabajo previo que me explicaban se debía realizar, porque dicho sea de paso, no había existido en mi municipio una mujer que viniera con esa, justamente asumiendo un reto que por supuesto por el gran crecimiento y el avance que se estaba ya dando a favor de las mujeres, no era del todo fácil porque era la primera ocasión que había una aspirante mujer a la candidatura del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal. Ese es justamente cuando ya decidimos asumir el reto y aquí estamos todavía en más de 25 años pues platicando con ustedes y con su gran público radio escucha, perdón, que se desenvuelve seguramente allá en Nueva York, en New Jersey y en Connecticut, a través de este programa, Si yo fuera servidor público, que amablemente conduce usted, el licenciado Muñoz.
Bueno, pues ha sido muy interesante escucharla en ese sentido y ya me imagino ya de ahí en adelante, bueno, lo que estoy viendo es también el paso, su paso por el Partido Revolucionario Institucional en la ciudad de Puebla con diversos cargos, lo cual habla de una política pues 100% dedicada precisamente al partido y como digamos, hacemos una analogía con el box, ¿no? De peso completo, ¿no? O sea, es decir, se la sabe de todas, ahí en la política poblana y sabe perfectamente bien cómo están las cosas, ¿no? Así que, fíjese nada más para cerrar esto de la parte política, me llama la atención, estuvo usted 3 veces, ¿no? A ver, corríjame, son 3 veces como secretaria general, ¿no? Del Comité Directivo Estatal del PRI. Es interesante, ¿eh? O sea, está 3 veces repitiendo en ese mismo cargo, que no es cualquier cosa. Sin duda alguna es de las posiciones que más aprecio, que más valoro, sin detrimento del resto, por supuesto, pero el ser 3 veces secretaria general, acompañando a muy diversos perfiles con los que también conservo amistad, cosas para mantener la vida orgánica de este gran partido en el estado de Puebla, y que bueno, sin duda alguna es el partido que ha impulsado justamente la participación y el empoderamiento de las mujeres en México. Eso es algo irrefutable, que lo digo con conocimiento de causa. En aquel tiempo solamente fuimos 7 presidentas municipales de 217 municipios que tiene esta entidad. Realmente somos en realidad de la población en general las mujeres. Entonces hemos ido avanzando, ha sido muy difícil, pero también reconozco la apertura que en la zona rural, y lo quiero repetir, es bien vista. En mi caso, yo no perdí una sola casilla cuando fui competidora con las demás fuerzas políticas, y eso a mí, lejos de generarme confianza, fue lo que más me produjo compromiso para hacer una buena administración. Y yo sé que llevando una buena administración municipal, o cualesquiera que tenga uno como oportunidad en lo que uno vislumbra una modesta carrera política, creo que da para mucho, y aquí con toda modestia lo comento. Muchas compañeras expresidentas municipales de esa época nos mantenemos en la vida pública, muchas de ellas en el PRI, otras han tomado distintos caminos. Han sido mujeres que han mucho a esta entidad de Puebla, y que al margen de las siglas partidarias con las que ahora se desenvuelven, todas estamos dando y seguimos picando piedra a favor de otras mujeres que sin duda por cientos ahora, gracias a Dios, vienen atrás de nosotras. Muy bien. Diputada, vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. WowMX.tv. Ya estamos de regreso aquí en la tercera parte de Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV. Antes estuve platicando con la diputada Isabel Merlo Talavera de la ciudad de Puebla. Bueno, ya platicamos un poquito de lo que es la historia, una historia muy interesante de la profesora, porque también es profesora, como bien nos lo platicaba, es profesora, fue migrante, está triunfando ahí en la parte política, que no es sencillo decirlo, es una trayectoria muy amplia.
y eso también hay que reconocerlo. Yo recuerdo alguna vez cuando empezaba yo mi carrera periodística, me mandaron, recuerdo a una graduación allá a la Universidad de las Américas, que por cierto ahora tiene problemas esta universidad, pero recuerdo que por 94, 95 fue de los primeros eventos que me mandaron allá a la ciudad de Puebla. Llegaba, ahí estaba como invitado especial el entonces gobernador Manuel Bartlett Díaz, y bueno, pues el PRI en todo su apogeo, y hay que decirlo, era un partido, era hegemónico a nivel nacional, pero a nivel estatal también se veía su fuerza, y ahí lo recuerdo perfectamente bien, inclusive platicando con la gente de la Universidad de las Américas, nos decía, pues bueno, el respeto y la identificación que había. Fíjense que es algo muy interesante, pese a ser una sociedad, como diría el actual presidente, ¿no? Una sociedad conservadora, de familias muchas familias católicas, digamos que podría haber una afinidad por el PAN, pero no, había una afinidad más por el PRI, y eso sí hay que comentarlo en ese sentido. Pero bueno, la verdad es que ha sido una historia muy interesante, pero vamos a entrar ahora a otra parte importante de la vida de la diputada Isabel Merlo, porque actualmente, les digo, es diputada local allá en la ciudad de Puebla, y bueno, está involucrada en una comisión, corríjame, diputada, está metida en la comisión donde tienen que ver toda la parte de movilidad y transporte del estado de Puebla, que bueno, hay que decirlo, nosotros aquí en la Ciudad de México nos quejamos, no, que el tráfico y no, que el transporte público. Bueno, con todas las ciudades, quiero decirlas, sobre todo las grandes ciudades que han crecido muchísimo en los últimos años, también han crecido también los problemas de acoso hacia las mujeres, los problemas de los asaltos al transporte público, y es que aquí lo podemos dividir en tres partes. Uno, lo que es el transporte urbano, es decir, el que está dentro de la ciudad de Puebla en este caso. Dos, el transporte que hay en la zona, algunos le dirán aquí en la Ciudad de México, decimos la zona metropolitana, que sería, digamos, el equivalente a lo que viven ahí con las Cholulas y con lo que viven con Atlisco y con otras ciudades que están pegaditas a la ciudad de Puebla, que es exactamente lo mismo en cuanto a problemática, pero también viene otra, que es el transporte, digamos, foráneo, ¿no? Es decir, que va con los otros municipios, que a lo mejor están un poquito más alejados, pero que hay un transporte público que, bueno, también tiene su problemática y que también tiene su complejidad. Y en ese sentido hay una propuesta por parte de la diputada que nos gustaría que nos la compartiera, porque, bueno, pues obviamente trata de como siempre, ayudar a toda la gente que pueda hacerlo, y en esta posición estamos hablando de ayudar a las mujeres, porque, bueno, han aumentado desgraciadamente los casos de acoso sexual y otros problemas. Así que, diputada, platíquenos un poquito esta iniciativa, que la verdad está muy interesante. Claro que sí. En esta 61 legislatura me tocó ser la presidenta de esta gran comisión, en donde sin duda alguna somos todos grandes perfiles y sobre todo una gran visión de lo que este tema tiene en Puebla, y por supuesto los retos que tenemos que afrontar. Uno de ellos, y el más, digamos, más fuerte, es abatir el gran porcentaje de acosos sexuales en el transporte público. Como bien lo dice usted, tanto en la zona urbana, el área metropolitana y en el interior del estado. El del transporte público, cualquier mujer, ya sea mayor o ya sea joven, han tenido o han vivido la triste experiencia de haber sido acosadas por algún tocamiento, por algún silbido, por alguna frase que lastima la sensibilidad de las mujeres y otras cosas peores. Pero vamos a centrarnos en lo que en términos generales le llamamos el acoso, y es justamente lo que al seno de la Comisión de Movilidad y Transporte encontramos como una prioridad y que tiene que ver también con ese gran sector de las mujeres. Más del 52% somos mujeres en esta sociedad mexicana, que al igual que el mundo, ¿verdad?, somos mayoría. En ese sentido,
hemos conciliado nuestra visión y hemos aplicado el mayor compromiso con acciones afirmativas, con acciones a favor de las mujeres, logremos unir los esfuerzos entre los empresarios, entre las usuarias y, por supuesto, el Congreso del Estado, donde está funcionando esta comisión legislativa y que ya inclusive hicimos una presentación de una iniciativa de ley para que se determine físicamente por lo menos un 30% de los espacios y de los mejores o preferentemente los mejores y los que estén ubicados en la parte del frente sean determinados para las mujeres usuarias de ese transporte. Eso le permitirá que tanto al ascenso o el descenso de la unidad puedan ellas, sin tener que caminar toda la totalidad del vehículo, subir o bajar, y pues de alguna manera están identificados los espacios, los asientos que son destinadas para esa acción afirmativa. Es una cuestión que no es onerosa, no le causa gasto ni al empresario, ni tampoco a las usuarias, por supuesto, y nos permite, insisto, cumplir con lo que es, sin duda alguna, una de las mayores demandas: ofrecer transporte público seguro para las mujeres. Ahora bien, me imagino que en su diagnóstico de todo de lo que han presentado en esta iniciativa, pues recogen algún dato muy importante, ¿no? Desgraciadamente todavía no está muy fomentado lo que es la cultura de la denuncia, y obviamente eso es un problema, y es un problema bastante serio, diputada. Es un problema, efectivamente, lo reconocemos como tal, no tan solo en el bajo índice de denuncias por acoso en el transporte público, es un problema generalizado. Se denuncian menos del 10% de los delitos que se cometen y se investigan menos del 10% de esos denunciados. Entonces sí tenemos un problema de cultura, efectivamente, como usted bien lo señala. No tenemos esa forma de ver que si no denunciamos difícilmente se generarán políticas públicas que nos permitan abatir problemáticas como la ya mencionada, pero efectivamente la del transporte no es la excepción. Las mujeres a veces hasta por pena o a veces porque sabemos que al final del día, si uno llega a presentar la denuncia, el mismo personal de las dependencias en ocasiones no tiene la capacitación necesaria y eso convierte a la persona que va con la intención de presentar una denuncia en la revictimización de la misma, porque hay que estar repitiendo, hay a veces ni siquiera los espacios necesarios que con discreción uno pueda platicar con un personal capacitado para ello, y todo eso, además del tiempo que uno tiene que dedicarle para la presentación de una denuncia, hace que se inhiba ese interés de la presentación y mejor lo deja. Exacto. Pero seguramente pues todos en esta vida tenemos a una hermana, a una hija, a una sobrina que por cuestiones de trabajo, que por cuestiones de estudio tiene que usar el transporte público, y todo seguramente a nuestra mente está llegando un mal recuerdo de alguna situación incómoda que haya vivido esas mujeres que nos rodean, como puede ser, insisto, una sobrina menor de edad o una hermana que va a trabajar o hasta nuestra propia mamá, ¿verdad?, que tiene que ir con el doctor. Claro. Y lastimosamente todas, en su gran mayoría, han vivido ese acoso. Puebla como entidad ocupa el tercer lugar en denuncias por acoso, atrás de las alcaldías de la Ciudad de México, como son Cuauhtémoc e Iztapalapa. Eso nos habla del gran problema o del severo problema que tenemos en contra de las mujeres a la hora de utilizar el transporte público de esta entidad. Ahora bien, esta situación que nos está compartiendo de lo que pasa en estas unidades de transporte público, ¿sucede lo mismo
con digamos, podemos decir el equivalente a un ¿cómo se llama? Metrobús, porque hay un como tipo Metrobús ahí en la ciudad de Puebla. ¿Cómo está en ese sentido este transporte o está exactamente igual? Está exactamente igual, Okay. Se llama Ruta en esta ciudad capital de Puebla. Ajá. La red urbana de transporte articulado porque son los vehículos esos enormes, largos que vemos, pero la medida que estamos presentando a través de esta iniciativa es una primera parte. El ideal sería que ya las unidades plenamente identificadas y en su totalidad, algunas sean destinadas exclusivamente al transporte de mujeres, como ya lo vemos en la Ciudad de México. Pero bueno, en Puebla se tiene que ir trabajando paulatinamente, pero claro, es que ya en determinado momento tengamos unidades exclusivas que con colores y todo lo que tiene que ver se identifiquen rápidamente para que las usuarias sepan que ese es el vehículo seguro para exclusivamente trasladar a mujeres. Muy bien, vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. WowMX.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes Aztel TV. Estamos en la última parte, les digo, de la entrevista con la diputada Isabel Merlo Talavera. Y la verdad es que ha sido muy interesante. El tema de que estamos platicando no es un tema menor, es un tema muy importante, es un tema delicado, porque obviamente habla de seguridad, habla de proteger a las mujeres, y también es una iniciativa que ya está en el Congreso local de allá de la ciudad de Puebla, del Ayuntamiento de Puebla, dirán algunos. Y bueno, estamos hablando que, bueno, acaba de iniciar prácticamente esta nueva legislatura, pero también las presidencias municipales. Entre ellas también está la llegada de Eduardo Rivera a la presidencia municipal de allá de la ciudad de Puebla. En este sentido, yo le preguntaría, diputada, la coordinación que tiene que haber, porque me parece que es un tema muy importante en el cual tendría que haber muy buena coordinación con las nuevas autoridades de la ciudad de Puebla, pero también con las autoridades del gobierno del estado, que en este caso está Luis Miguel Barbosa. Barbosa es de un partido diferente al de la presidencia municipal, es un partido diferente al de ustedes, es decir, tiene que, más allá de los, a esto quiero llegar, más allá de los colores, tiene que haber una perfecta coordinación poniendo por delante el bien común, es decir, el bien de la sociedad poblana, porque en este sentido hay que ver por los poblanos y tiene que haber una coordinación entre todas estas entidades. Por supuesto, tiene usted toda la razón. Más allá de los colores, nos une el independencia de por la que a la posición, llámese diputado del Congreso local o algún funcionario en el gobierno del estado o algún funcionario en los 217 municipios que tiene este estado. Nos une el compromiso para servir mejor a los poblanos. En el caso de su servidora, como legisladora, nos interesa legislar mejor para los poblanos. Y en ese sentido, coincido con usted, debe de haber una gran comunicación, debe haber una gran coordinación institucional que nos permita a cada quien en el orden de gobierno que les toca desenvolvernos, pero con una claridad de metas, que es, insisto, al final todos entreguemos buenos resultados. Eso es lo que quiere la sociedad, eso es lo que demandan los poblanos, eso es lo que demandan las poblanas. No les interesa por qué partido llegaste. Hoy tienes una responsabilidad y tienes que mejorar las condiciones, los servicios, en todos los aspectos, para que yo, ciudadano o ciudadana poblana, viva mejor, me desenvuelva y mantenga mi familia en una entidad segura.
sean las responsabilidades del ayuntamiento municipal, sean las responsabilidades del gobierno del estado o sean inclusive las responsabilidades del gobierno federal. Y si para ello los legisladores tienen que hacer la conexión entre esos 3 órdenes de gobierno, por supuesto que exigiré, y en ese compromiso estamos, cumplirle a los poblanos porque lo merecen y porque para ello mantuvimos desde el punto de vista interno del partido una gran plataforma que se puso a consideración de la sociedad, la gente votó y hoy requiere de resultados. Y en ese sentido, como bien lo menciona usted, el gobierno del estado proviene del Movimiento de Regeneración Nacional, el gobierno municipal, por el caso del municipio de Puebla, proviene mayoritariamente del Partido Acción Nacional, y si bien es cierto, lo trabajamos con una alianza de Sí por Puebla, en donde estuvimos inmersos el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y por supuesto el Partido Revolucionario Institucional, los compromisos van por igual. Tenemos que entregar mejores resultados, sobre todo en el ámbito municipal, que es al final del día el que es más cercano a la gente. Es la primera puerta que uno toca cuando tiene determinado problema y de inmediato nos viene a la mente: ¿quién es mi presidenta municipal? ¿Quién es mi presidente municipal? Tenemos una responsabilidad en los municipios, los primeros obligados a rendir con los compromisos, a cumplir con los compromisos constitucionales que se tienen en cuanto a los servicios, básicamente, son los y los demás a hacer lo que nos toca en la cancha que nos toca, pero con la claridad de que entre todos tenemos que hacer mejor la vida a los poblanos y a las poblanas. De acuerdo, diputada. Más para cerrar este tema de que está muy interesante en cuanto a movilidad, esta iniciativa, ¿cómo la han visto sus iguales, diputados obviamente del PRI, de otros partidos políticos? ¿Qué le dicen, diputada? Fíjese que desde la instalación de la misma comisión se planteó esto, de tal manera que cuando ya se materializó la iniciativa, y quiero también destacar aquí la gran asesoría y el gran acompañamiento del que gozo en la persona del licenciado Edgar Mendieta, por supuesto que fue aplaudida. No hemos escuchado una sola voz de iniciativa. Los sectores involucrados, como el transporte, los organismos como algunas organizaciones que tienen transporte público, como son la CTM, como son la CNP, como son la CNC o algún otro, no ha habido un solo pronunciamiento en contra. Veo que está transitando bastante bien, veo que ha sido acogida, porque al final del día, insisto, como le comentaba, todos tenemos en nuestra memoria, en nuestro corazón, una mala experiencia de una mujer que al usar el transporte público fue violentada a través de este terrible problema del acoso sexual. Efectivamente. Más o menos, ¿en cuánto tiempo cree que pueda subir al pleno esta iniciativa? Obviamente pasa a comisiones y por supuesto ya después lo que es la votación para su aprobación en su caso. Estamos en el periodo que todavía las comisiones estamos están integrando, ¿no? O sea, nuestro plan de trabajo. Yo creo que rebasado esto, que para el caso de la Comisión de Movilidad y Transporte será el jueves de la próxima semana, ya pasaremos inmediatamente al trabajo legislativo profundo que nos obligan las propias comisiones, y que en Comisiones Unidas vamos a trabajar, porque como esto involucra reformas al código, ¿cómo fue el nombre? Al Código Penal. Sí. Tiene que intervenir, por supuesto, la Comisión de Justicia, y vamos a trabajarlo en Comisiones Unidas, y estoy segura, primero Dios, de que en un mes máximo estamos ya teniendo en las manos el resultado de esa primera iniciativa, porque realmente le vamos a dar duda que el Congreso tiene que actuar con esa misma velocidad para ir
ir atendiendo, insisto, esas prioridades que ya hemos venido enunciando y que forman parte ya de la propuesta o el proyecto de plan de trabajo que el próximo jueves habremos de revisar y que seguramente va a ser votado a favor por los integrantes de la comisión. Pues muy bien, muy interesante, diputada. Vamos a estar pendientes de cuando sea esa votación, si nos lo permite y lo comparte, por supuesto, ahí para avisarle a todo el auditorio cómo va esta iniciativa, que la verdad que es muy importante para las poblanas y los poblanos, sobre todo para las poblanas, pero me parece que es un buen inicio. Y lo que usted comentaba, y quiero recogerlo y en esta parte final de la entrevista, fíjese, usted decía que fue presidenta municipal y de una de las localidades más importantes ahí, ciudad de Puebla, donde había una sociedad polarizada, y no sé por qué pensé en lo que estamos viviendo actualmente como país, que desgraciadamente nos hemos polarizado por los discursos que vienen desde Palacio Nacional. No lo estoy mencionando ni para polemizar ni por nada, pero lo estoy trayendo a colación porque creo que lo que necesitamos en este momento son políticos como lo que usted nos está compartiendo, en los cuales se dediquen básicamente a converger en los puntos que coincidimos y no polarizar. Y desgraciadamente, le digo, estamos viviendo una sociedad polarizada, pero el hecho de que gente como usted se dedique precisamente a hacer lo contrario, pues yo creo que es totalmente bienvenido, así que esperemos que esto se pueda irradiar ahí con sus compañeros de Congreso, porque vaya que necesitamos que esa sociedad polarizada pues se vaya diluyendo rápidamente, porque eso no nos hace bien ni como ciudad, ni como país, ni como nada. Es correcto, la opinión de usted es muy valiosa, la visión que usted tiene con respecto de la persona que lleva la famosa mañanera, en donde un día sí y al otro día también lastimar las instituciones mexicanas, hemos construido y fortalecido, igual persigue a los periodistas que no comparten sus opiniones, que igual le destroza la vida a algún funcionario que pues tuvo la mala suerte de pasar por su memoria y lo destruye convirtiéndose en juez, y después ese dicho no se sostiene en las instancias penales a veces, y bueno, finalmente toda esa cuestión que nosotros observamos en ese programa de la mañanera, afortunadamente, y quizá con no tanta velocidad como lo hubiéramos querido, pero yo le pongo un ejemplo, del año 2018, donde más de 33 millones de personas, más de 33 millones de mexicanos votaron por esa fuerza política, al 2021 tuvieron una merma de 14 millones. Quiere decir que el mexicano sí está observante, quiere decir que el mexicano sí o la mexicana sí quiere resultados, sí quiere que las autoridades trabajemos, sí quiere que más allá de lo que podamos señalar como errores, también o al mismo tiempo estemos proponiendo acciones para ofrecer resultados y abatir la gran problemática que se vive. Entonces, en Puebla, por supuesto que estamos entrando en una dinámica de reconciliación, y aquí observo la gran oportunidad que tenemos. Y repito, sin que dejemos de defender nuestra posición ideológica por provenir de algún determinado partido, como yo orgullosamente digo que soy del PRI, cada uno con esa convicción, trabajando por cuestiones comunes, atendiendo problemas comunes que nos permitan resultados para todos, y en ese sentido, el mejor momento para entendiendo que si el gobierno del Estado trabaja por su lado, que si el Poder Legislativo trabaja por otro, que si el Poder Judicial y los 217 municipios, cada quien en su ritmo y en su estrategia, no vamos a trabajar finalmente por la gran problemática común que nos aquejan a los poblanos y a las poblanas. Entonces, estamos encontrando la oportunidad idónea para trabajar todos lucir y todos cumplirle a la gente. Por eso, si usted me lo permite, sí, adelante. Y ya, para finalmente despedirme de su gran público, comentarle que hoy justamente 22 de octubre
presentamos ya nuestras convocatorias para entrar en una fase muy importante en la vida interna del PRI, que es la 23 Asamblea Nacional, en donde habremos de escuchar todas las voces, en donde habremos de tener la capacidad para resolver internamente nuestras diferencias, en donde seguramente habremos de hacer modificaciones que en la suma de todas esas voces, con un gran despliegue de la militancia priista, se nombren, se elijan a los delegados que habrán de fungir tanto para las asambleas municipales, donde se van a debatir básicamente 4 temas importantes, sí, para después llegar a la asamblea estatal del PRI en Puebla y finalmente cerrar en la 23 Asamblea Nacional, que estaremos llegando ahí por el 11 de diciembre. Después de haber recogido esas voces, algunas serán afines a quienes estamos en las dirigencias, algunas no serán afines, pero de eso se trata, de escucharnos y de encontrar el mejor camino para el partido que queremos, para reconocer lo bien que se ha hecho, pero también para plantearnos cómo vamos a resolver la problemática que la circunstancia actual y el futuro nos espera. Muy bien, diputada, muchísimas gracias. Y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. Wow MX.tv. Wow MX.tv.